Bueno, estamos estudiando la serie Dios cumplirá su propósito en mí, anhelando un espíritu apasionado. Es la historia de Elías y Eliseo. Jehová cumplirá su propósito. Dice el Salmo 138, versículo 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Vamos a empezar pues entendiendo el contexto. Elías fue uno de los más grandes profetas de Israel. Fue un hombre muy respetado en el Antiguo Testamento. Elías oró a Dios y sobre la faz de la tierra no llovió. Bueno, fue tan importante Elías que apareció en la transfiguración juntamente con Moisés y el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 17. Elías era un hombre muy apasionado por Dios. Dice Primera de Reyes capítulo 19 versículo 14. Él respondió, cuando él estaba en el monte, estaba muy deprimido, dijo esto: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. A él le dolía cuando el pueblo se alejaba de Dios. Mire lo que dice: porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. No cabe duda que Elías amaba a Dios, que vivía intensamente el servicio y el trabajo de ser el profeta de Israel. Dios le dio a Eliseo. Elías era un ermitaño, vivía alejado de las personas, pues no encontraba muchas veces consuelo en la gente, se refugiaba en Dios, pero Dios, en su sabiduría, le dio un compañero, Eliseo, para que le acompañe y también para que sea maestro de Eliseo. De hecho, aproximadamente Eliseo fue su alumno y le acompañó durante 10 años antes de que Elías fuese llevado a los cielos. Pero si usted se acuerda, en la lección anterior, Elías le dio una gran lección. Esa lección constaba en visitar 4 lugares muy relevantes para el pueblo de Israel. ¿Se acuerda? Primero fueron a Gilgal, al lado del río Jordán, allí en el mapa. Allí Gilgal nos recordaba la conversión de Israel, cuando Israel hizo un pacto con Dios. Luego le llevó a Betel, usted puede mirar allí en el mapa, y Betel literalmente significa la casa de Dios, es decir, que en Betel se iba a encontrar la comunión con Dios. Bueno, el viaje continuó muchos kilómetros y fueron juntos a Jericó. Bueno, en Jericó nos recordaba la palabra de Dios y nos enseñaba que significaba pelear con fe, pues derribaron los muros allí en Jericó. Y finalmente su viaje terminó en el Jordán para poder superar la última prueba. Y pasaron pues este río con el poder de Dios. Bueno, esto fue en la anterior clase, pues necesariamente todo cristiano tiene que pasar por este proceso. Tiene que convertirse al Señor, tiene que hacer un pacto con Dios. Bueno, hay personas que necesitan y deben y tenemos que tener una comunión con Dios, y también debemos saber pelear nuestras batallas con nuestra fe. Y hay veces que tenemos que pasar muchas pruebas difíciles, pues eso era la enseñanza de la anterior clase. Muy bien, vamos a empezar a leer Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 6. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo:
vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, versículo 7, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas. Y mira lo que hicieron estos hijos de los profetas. Separaron delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Versículo 8, tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y al otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Bueno, queridos hermanos, tenemos que entender este pasaje y vemos que solamente dos cruzaron el río Jordán. Los 50 alumnos de profeta, que ya lo vimos en la anterior clase, observaron todo de lejos. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestro estudio bíblico y vamos a empezar a leer el versículo 9. ¿Qué pasó después del Jordán? Recuerde, donde ellos estaban ahora era el desierto donde estuvieron vagando Israel durante 40 años. Allí estaban. Dice allí, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, mira lo que pide. Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Bueno, yo quisiera preguntarle a usted, ¿qué pediría usted a Elías? No sé, probablemente usted diga, yo quiero pedir sabiduría, yo quisiera pedir más fe, pero Eliseo quería una doble porción de espíritu. La pregunta es, ¿qué estaba pidiendo realmente Eliseo? ¿Qué significa doble porción? Mire, versículo 10. Lo que estaba pidiendo Eliseo era difícil. Eso lo dice Elías. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. ¿Qué estaba pidiendo realmente Eliseo? Bueno, dice allí, te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. La palabra espíritu puede significar espíritu humano, es decir, el mismo espíritu de Elías, o el mismo Espíritu Santo. Pero también puede significar la actitud de una persona. Algo parecido pasó con Salomón. Salomón le pidió a Dios que le diera sabiduría. Pero lo que pidió Eliseo fue extraordinario, amados hermanos. Lo que realmente estaba pidiendo Eliseo es la pasión que tenía Elías por la obra y por Dios. Acuérdese, estaban ya 10 años juntos y lo que él admiraba de su maestro no era la forma de predicar, no era la vestimenta, no era la forma de ser. Lo que admiraba Eliseo de su maestro era la pasión con que lo hacía todo. Tenía pasión. Ahora, esta actitud va a marcar la diferencia con los muchos otros profetas. Recuerde, los otros profetas se quedaron al otro lado del río, pero Eliseo anhelaba, buscaba la pasión. Ahora, esta pasión, querido hermanito, hermanita que me está escuchando, puede ser desarrollada por los cristianos. La pasión, por supuesto que tiene que habitar en los hombres de Dios. Mire, Números capítulo 14, versículo 24. Pero a mi siervo Caleb, ¿se acuerda quién era Caleb? Pues era uno de los que fueron a ver qué tal estaba la tierra. Caleb fue recompensado, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré
en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Mire, hay en los hombres de Dios un espíritu diferente. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. El espíritu del cristiano. ¿Cómo es? Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Es una actitud. Dios no nos dio este tipo de espíritu. ¿Qué nos dio Dios? ¿Qué tipo de espíritu? ¿Qué tipo de actitud? Sino de poder, de amor y de dominio propio. Mire, amado hermano, esa es la actitud correcta de los cristianos. Usted tiene este tipo de espíritu. Ahora, ¿cuánta pasión tiene usted por Dios? ¿Qué le apasiona realmente? A muchas personas le apasiona los deportes, a otras les apasiona los negocios, a otras personas les apasiona la naturaleza, la creación. La pregunta es, ¿a usted qué le apasiona realmente? ¿Le apasiona Dios? ¿Cómo está su ánimo para servir a Dios y vivir su cristianismo? Hay personas que solamente se apasionan por momentos y por momentos están muy bien espiritualmente, pero de repente ya no están apasionados. ¿Cómo realmente estamos viviendo nuestra vida cristiana? Aunque Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, nosotros podemos apagarlo. Depende de nosotros, amado hermano, porque esto va a ser parte de nuestra forma de ser. La actitud. La actitud va a ser que nosotros impulsemos a nuestras familias a acercarnos a Dios, o nuestra actitud hará que nosotros vivamos un cristianismo pasivo. Quiero que miremos en Revelación capítulo 3, versículo 15 y 16, lo que dice el texto bíblico. Yo conozco tus obras, hablando del Señor a la iglesia, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Versículo 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Queda en claro, amados hermanos, que el Señor quiere que nosotros seamos activos, que tengamos pasión por la obra de Dios, por la iglesia, que nosotros tengamos ese ánimo pronto, que seamos fervientes en espíritu. Puede ser, la pasión puede ser despertada por Dios. Es decir, que si usted le pide a Dios, Señor, le pido con mucha humildad y con muchas ganas tener pasión por Dios y por la obra, Dios le puede dar a usted. Mira lo que pasó en Esdras capítulo 1 versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos, mire, cuyo espíritu despertó Dios. Dios puede despertar nuestro espíritu. Y mire, cuando estamos con este tipo de espíritu, mire el resultado. ¿Para qué? Para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Mire, un espíritu apasionado trabaja por la obra de Dios. Ageo capítulo 1 versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios. Qué hermoso es cuando toda la iglesia, toda la congregación tiene un espíritu de pasión, un espíritu trabajador, pues Dios puede despertar ese espíritu en nosotros. La pregunta que quiero hacer ahora en esta noche es, ¿qué espera para anhelar ese espíritu de pasión? ¿Usted quiere ser apasionado por las cosas de Dios?
¿Quieres ser diferente a las demás personas? Pues se puede hacer, es posible. Dios despierta el espíritu. ¿Qué significa la doble porción? Hay dos detalles aquí en el contexto, en el capítulo 2, versículo 12 de Segunda de Reyes, dice allí, viéndolo Eliseo clamaba. ¿Cómo le trataba a Elías? Padre mío, Padre mío. Mira, el segundo detalle está en el capítulo 2, versículo 15. Usted puede mirar en su Biblia. Viéndole, mire cómo les trata a los profetas, hijos de los profetas. Es decir, que Eliseo era el hijo y Elías era el padre. No biológico, sino espiritual. Es el mismo trato que aparece en el Nuevo Testamento como Pablo a Timoteo, Pablo a Tito, y es la relación que puede haber hoy mismo de los maestros con pues los hermanos nuevos. Sí, querido hermano, se puede tener una buena relación espiritual donde se puede aprender de aquellos que han alcanzado pues un poco más madurez. Sí, amado hermano, en el Antiguo Testamento la doble porción significaba la parte que le correspondía al primogénito. Entonces podía ser el primogénito el que reciba doble porción. Por ejemplo, usted tenía 4 hijos. ¿Cómo era la doble porción? La herencia no se dividía para 4, la herencia se dividía para 5. Y la doble porción significaba que solamente 3 de los hijos recibían una porción, pero el primogénito recibía doble porción. Imagínense, así era. En Deuteronomio 21:17, deben estar ya anotando los primogénitos de esta cita bíblica, dice, para darle el doble de lo que le correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Eliseo quiere entonces que Elías le herede una doble porción de la pasión que él admiraba de su maestro. Imagínense, yo no quiero tu manto, yo no quiero tu elocuencia, Eliseo. Lo que yo quiero es una doble porción de tu pasión. Eso estaba pidiendo Eliseo. Es increíble, es maravilloso esto. Y esto hizo que Eliseo sea muy diferente a todos los otros profetas. Bueno, en Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 10 dice, él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando me fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Ahora, ¿qué significa esto? Esto es un enfoque correcto, amado hermano. Si Eliseo se enfoca en lo espiritual y en lo que va a pasar, Eliseo pues va a tener la petición que hizo. El enfoque correcto nos abrirá los ojos de las cosas espirituales. Quiero ponerle un ejemplo y está en este mismo libro. El ejemplo es de Eliseo y su criado. Estaban pues en la guerra y el criado por supuesto tuvo miedo, pues los enemigos eran más numerosos, más armados. Y mire lo que dice mejor, versículo 16. Él le dijo, no tengas miedo al criado, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y mire la oración, versículo 17. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras los ojos para que vea. Mire, entonces Jehová abrió los ojos del criado. ¿Y qué miró el criado? Dice, y miró, y he aquí, el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Mire, querido hermano, la fe, la confianza, nos hace abrir los ojos espirituales y podemos
con esos ojos espirituales, poder vencer cualquier tipo de prueba, cualquier tipo de dificultad en nuestra vida. Muchas veces decimos, qué difícil salir de este problema económico, qué difícil salir de esta enfermedad, qué difícil salir de esta situación, esta tribulación, esta angustia que estoy viviendo. Tal vez usted esté encerrado, enfermo, en un hospital, tal vez usted esté sufriendo grandemente en su vida por problemas familiares, yo no sé. Pero cuando Dios nos abre los ojos espirituales, vamos a ver al ejército de Dios que está acampando junto a nosotros, que Dios mismo está peleando nuestras batallas y que nosotros somos los más afortunados del mundo porque tenemos al Dios Todopoderoso, a Jehová de los ejércitos. En Colosenses capítulo 3 versículo 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y por eso, versículo 2, mi mirada, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque muchas veces, amados hermanos, el cristiano está tan perturbado por los problemas aquí en la tierra que se olvida de mirar a los cielos. Allá está Jesucristo, allá está nuestra esperanza. Y vamos a ver algo sorprendente, versículo 11, y es que Elías subió a los cielos. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Qué increíble, qué impresionante. Eliseo fue llevado por Dios a los cielos. Él no conoció la muerte, amados hermanos. Elías, si usted estudia a profundidad su vida, fue una vida de sufrimiento. Elías sufrió por el pueblo de Israel, lo leímos al principio. Israel era un pueblo rebelde que prefería adorar a las imágenes que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca mas no hablan, son estatuas, y Israel estaba tan confundido y rechazaba al Dios verdadero. Entonces él sufría muchísimo espiritualmente, emocionalmente, se deprimió, se alejó del mundo. Él tenía un vivo celo por las cosas de Dios. Elías había servido con todo su ser a Dios. Él era el profeta de Dios, pero fue recompensado por Dios. Y él fue llevado increíblemente y maravillosamente al cielo. Y él no murió, no conoció la muerte. Elías estaba vivo, amados hermanos. Él estaba vivo. Pasaron pues muchos siglos y apareció ahí en Mateo 17. ¿Se acuerda? Pedro, Jacobo y Juan fueron al monte con el Señor Jesucristo y Jesucristo se transfiguró y pudieron ver su gloria, pero en esa gloria, en esa presencia del Señor Jesucristo, ahí estaba Moisés y también estaba Elías conversando con el Señor Jesucristo, y los discípulos supieron que es Elías por lo que estaban hablando. Estaban hablando de lo que iba a pasar en Jerusalén y cómo iba a morir. ¡Qué maravilloso! Piense en lo que el Señor le dijo a la iglesia de Cristo en Esmirna, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Y esto es la esperanza que tenemos que tener todos los cristianos. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esto es la promesa de Dios. Pero para esto tenemos que vivir apasionadamente el cristianismo. Debemos ser fieles, aunque nos maten, porque esto sería la traducción más literal y mejor. Sé fiel, aunque te maten, hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Hermanos queridos,
nosotros también podemos ir al cielo. Mire la promesa del Señor. En Juan capítulo 14, los 6 primeros versículos. No se turbe vuestro corazón, porque esta vida puede turbarnos. Las enfermedades, las angustias, las cosas que pasan, puede turbar nuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Yo sé que sí. Creed también en mí, dice el Señor Jesucristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Versículo 4. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Versículo 5. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y mire, como siempre nos enseña nuestro pastor Luis Andino, versículo 6. Jesús le dijo: ¿quién es el camino al cielo? ¿Quién realmente nos ayudará a llegar allá? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sí, querido hermano, nosotros sí podemos ir al cielo. No sabemos cuándo viene el Señor, pero lo que sí sabemos es que tenemos una recompensa en los cielos. Por eso luchamos, por eso tenemos pasión por Él. En Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 12, viéndolo Eliseo clamaba, mire cómo le quería: Padre mío, y mire esta declaración: carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en 2 partes. Se indignó y rompió su propia ropa. Los carros y la gente a caballo representan el poder de las naciones. Es decir, cuando una nación tenía muchos carros y personas a caballo, pues era un ejército impresionante, lo que hoy en día se conoce como ejércitos con tanques de guerra, con armas nucleares o armas poderosas. Pero le dice carro de Israel. ¿A qué se refería? Pues se refería al mismo Elías. Elías era el carro de pelea del Señor. Elías era el ejército del Señor. ¿Por qué? Porque Elías llevaba la palabra de Dios a Israel con pasión. Eliseo conocía a Elías como el defensor de Israel, lo respetaba. Ahora, cuando Israel tuvo el peor gobierno en la historia, por Acab, el rey Acab y su esposa Jezabel, Dios tenía un guerrero aquí en la tierra para defender su palabra, para prevalecer el bien sobre el mal, y era Elías. Eliseo le dolió en su corazón cuando perdió a Elías. Nunca más lo vio. Probablemente lloró grandemente. Es como que Elías se murió, pero en realidad no murió, sino que fue a los cielos. Qué maravilloso esto. Ahora, ¿podemos desear la pasión? Yo creo que sí. Podemos desearla intensamente. Y la pasión produce resultados en nuestra vida. Mire, versículo 13 y 14. Alzó luego el manto de Elías. Pues se había llevado todo excepto el manto. ¿Y qué hizo con el manto? El manto, se había caído y lo volvió y se paró en la orilla del Jordán. Ahora, mire, querido hermano, ¿se acuerda que pasaron el río? Pues Eliseo tenía que volver. Mire el 14. Y tomando el manto de Elías, que se había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas,
Se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. El manto, si usted se acuerda la primera clase, representaba la autoridad. Es decir que Eliseo ahora es el nuevo profeta de Israel. Imagínense, qué increíble, qué maravilloso trabajo que tenía Eliseo. Cuando Dios nos da grandes responsabilidades, también nos va a dar grandes retos. Y ahora el reto es cruzar el río. Ya no con el maestro, ahora como el nuevo profeta de Israel. Eliseo tiene determinación, sabe quién es Dios, el cual le dio esta gran responsabilidad de ser el profeta de Israel. Bueno, quiero preguntarle a usted, ¿cuánta determinación tenemos por Dios? ¿Realmente estamos dispuestos a tomar nuestras responsabilidades que Dios nos dio y pelear las batallas? ¿Cruzar el río que tenemos que cruzar? Probablemente Dios nos dio una responsabilidad. Y es fácil, pues, dejarnos llevar por este mundo y solamente pensar en este mundo. Pero si Dios nos dio una gran responsabilidad con la iglesia, tenemos que vivir al máximo este trabajo que el Señor nos ha dado. Tenemos que tener determinación. Y vamos a tener, pues, grandes resultados para gloria de Dios. ¿Está dispuesto a seguir el camino de Dios? Está dispuesto a seguir a pesar de que su familia no quiera seguir. Está decidido a continuar con su vida cristiana y decir, no quiero seguir pecando, ya me cansé de este mundo, ya no quiero vivir como antes, quiero ser un cristiano verdadero, quiero ser un discípulo verdadero. ¿Ha tomado ese tipo de determinaciones? ¿O quiere volver atrás? Dice el libro de Hebreos, pues nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino somos de los que tenemos fe para preservación del alma. El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Mire, eso se dieron cuenta los otros profetas que se quedaron al otro lado del río. Versículo 15 dice, viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó, se quedaron ahí batallando por su fe, al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Bueno, cometieron un error, eran estudiantes. ¿Cómo sabían que el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo? ¿Cómo lo sabían? Pues ellos miraron, amado hermano, la evidencia. Lo que hizo Eliseo, por las obras que él hizo, fue suficiente para entender que el espíritu de Elías había reposado sobre Eliseo. Algo muy parecido pasa en los cristianos de este tiempo. La gente va a darse cuenta quiénes somos realmente. ¿Por qué? Por las obras. Esa es la evidencia. Las obras son la evidencia que demostrará si somos o no cristianos. Pues usted no va a ser cristiano solamente porque le vean llevando una Biblia y yendo a la congregación o a la sala de reuniones. La gente sabrá que usted es cristiano cuando sea pues un cristiano en el trabajo, cuando sea un cristiano con los amigos, por su vocabulario, por su forma de ser, cómo trata a las personas. Así se darán cuenta que usted es un siervo de Dios. La evidencia, amados hermanos, lo que hoy le llaman el testimonio. En donde usted vive, sabrán quién realmente es usted. Por su comportamiento, por sus obras, dirán, este realmente es cristiano. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1, el apóstol Pedro dijo algo parecido con las esposas. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen, mire,
sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y este es un gran principio. Los demás mirarán en usted un cristiano por el comportamiento, por la buena conducta. Todos nosotros somos discípulos en desarrollo. Los 50 profetas estaban desarrollándose. Mire lo que pasó. Capítulo 2, versículo 16 al 18. Y dijeron, he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu Señor. Quizás lo ha levantado el Espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle, y él les dijo, no enviéis. ¿Por qué? Bueno, los 50 profetas querían enviar a buscar a Elías. Pensaban que Dios le había llevado a algún monte, a algún lugar, pero Eliseo sabía la verdad y dijo, no vayan. Versículo 17, pero mire la perspicacia, la insistencia, más de ellos le importunaron, hasta que avergonzándose dijo, enviad, o sea, vayan a buscar. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron, ¿cuánto tiempo? 3 días, mas no lo hallaron. Versículo 18, y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo, ¿no os dije yo que no fueseis? Bueno, amados hermanos, recuerde que ellos, estos 50 profetas, hijos de los profetas, no estuvieron dispuestos a cruzar el río, ni tampoco vieron a Elías. Estaban siendo desarrollados. Ellos estaban en un proceso de aprendizaje y no confiaban en su maestro. Entonces Eliseo terminó pues dejándolos para que aprendan. Elías estaba en el cielo, pero ellos lo buscaron aquí en la tierra. Y muchas veces pasa esto, que nosotros queremos buscar la felicidad y la complacencia aquí en la tierra, pero realmente nuestra esperanza está en los cielos. Para concluir este estudio, amados hermanos, ¿cómo terminó la vida de Eliseo? Bueno, vamos a avanzar un poquito. Capítulo 13, versículo 14, vamos a leer un versículo. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Es decir, que así murió Eliseo enfermo. Dice allí, y descendió a él Joás, rey de Israel. Y mire lo que hizo Joás. Y llorando delante de él dijo, mire estas palabras, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. ¿Cómo terminó la vida Eliseo, amados hermanos? Terminó como su maestro, como Elías. Es decir, que él anheló la pasión. Él anheló esa actitud que tuvo su maestro y terminó viviendo su vida aquí en la tierra como él quiso, sirviendo al Señor, como el guerrero de Dios, como el que protegía a Israel. Le animo a buscar la pasión por las cosas del Señor. Debemos enfocarnos en Dios. La pasión nos va a ayudar a alcanzar las metas espirituales. Usted sí puede hacerlo. Usted puede ser un gran predicador. Usted puede ser un gran pastor de la iglesia. Usted puede ser una gran maestra. Usted puede lograr sus objetivos. Usted puede ser el mejor diácono. Dios le va a ayudar. Usted puede ser el mejor padre de familia. Usted puede convertir a su familia. Usted puede vencer la enfermedad. Usted puede alcanzar grandes cosas espirituales. Anhele la pasión del Señor. Recuerde, tenemos una recompensa en los cielos como la tuvo Elías. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude a tener más fe en el Señor. Y gracias por la oportunidad. Una bonita noche, amados hermanos.